paciente con problemas de desnutrición es el tratamiento oral de la deshidratación. ¿Por qué, mire usted? Lo que pasa es de que el invadir al pequeño con una vía endovenosa puede representar para él un estrés, pero además una vulneración de su inmunidad ya por sí disminuida. Recuerden que la piel y su integridad es una parte importante en la inmunidad de barrera, en la inmunidad innata. Y claro, al ponerle una vía lo sometemos al riesgo de que se infecte. Por lo tanto, siempre la vía oral es la ideal. Además que nos interesa retomar el aporte nutricional en el niño, aparte del hidroelectrolítico, para lograr obviamente una más pronta recuperación. En ese sentido, la vía oral se hace ideal, pero claro, hay circunstancias en las cuales no se podrá hacer una vía oral, por ejemplo, en un paciente en un estado de shock, inconsciente, claro, ahí no hay forma de darle por vía oral y tendremos que recurrir a la vía parenteral. La solución ideal para la vía oral es, por supuesto, las sales de rehidratación oral, pero que corresponden a los niños, que se llaman, a los desnutridos, que se llaman el Resomal, que tienen una composición muy diferente, muy distinta a la sal de rehidratación normal. Y desde luego también tener como premisa general que el tiempo de duración de la hidratación es, por supuesto, más lenta, ¿no? En ese sentido, debemos primero reconocer la deshidratación del paciente, que ya hemos dicho que dentro del punto de vista práctico hay 4 elementos importantes para reconocer la deshidratación: el signo del pliegue, el llenado capilar, la característica de los ojos, si están hundidos o no. También habíamos visto como elemento importante el estado de sed del niño o su estado de conciencia, y por supuesto si el paciente además está letárgico o irritable. En el caso del paciente con desnutrición, hay algunos peros en esta evaluación. Desde luego, los ojos hundidos es una característica muy propia del paciente desnutrido y más hundidos aún en el paciente deshidratado, pero lamentablemente no es algo que sea muy fácil de reconocer. Generalmente en ese sentido se pide a la mamá porque vemos los ojos hundidos y tal vez solo es por su estado de desnutrición. Entonces es importante preguntar a la mamá cómo nota los ojos del niño en esta ocasión para que ella nos diga que si están hundidos o no. El signo de pliegue, que parece ser un signo mucho más confiable, en el desnutrido no lo es. ¿Por qué, me dirán ustedes? Porque en realidad el desnutrido por sí ya tiene una característica de una elasticidad y un turgor de la piel disminuida por la pérdida del tejido de sostén de la piel, ¿no es cierto? Por la misma desnutrición. Por lo tanto, probablemente el signo del pliegue sea permanentemente positivo, aunque el paciente esté bien hidratado. Por lo tanto, no es para nosotros un signo confiable. El estado de conciencia, ya sabemos que, por ejemplo, la irritabilidad es un signo de deshidratación, pero en el paciente con desnutrición está casi siempre irritable, o al contrario, casi siempre muy estático. Por lo tanto, realmente el reconocer la irritabilidad como un signo de deshidratación en un desnutrido es, por supuesto, un elemento de mucho cuidado, muy difícil de encontrar. El estado de sed sí se marca muy claramente también. Yo diría que es el signo más constantemente encontrado en el paciente con deshidratación y desnutrido. O sea, si se reconoce porque el niño, aunque esté desnutrido, tiene un ávido deseo por tomar líquidos por ese mismo hecho de que ya está deshidratado. O sea, que es tal vez de todos ellos el signo más confiable y más fácil de poder ver. Entendido esto, vayamos a ver ahora cómo poder tratar. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que acude a la consulta con desnutrición grave y está con un estado de sed muy intenso, o sea, le damos un vasito y se lo quiere tomar inmediatamente, el niño está desesperado y la mamá también nos ha dicho que está con mucha sed, marca mucha irritabilidad, tiene un signo del pliegue positivo que retorna en 4 segundos. ¿Qué haríamos con el paciente? ¿Cuál sería su conducta? Repito, ojos hundidos, está con un signo de pliegue que retorna en 4 segundos, está con mucha irritabilidad y sed muy intensa. ¿Cuál sería nuestra valoración? Le preguntamos a la mamá si tiene realmente los ojos hundidos y ella nos dice que sí, que nota sus ojos más hundidos de lo que habitualmente los tiene. ¿Cuál sería nuestra conducta? ¿Alguien me puede dar alguna respuesta? A ver, vayamos preguntando. Sí, dígame, por favor, adelante. ¿Alguien tomó la palabra?
Doctor, como Valeria. prácticamente presentaría una deshidratación grave por todos los signos que nos presenta, entonces procederíamos a empezar con el plan de hidratación. ¿Ya cuál plan? Sería por vía oral porque el niño está consciente. Ya, o sea, le darían con vía oral, pero ¿qué le darían? Si está con Eh, deshidratación grave, me dice. sí, le daría las sales de rehidratación, las de Ya, el Resomal. ya, de acuerdo. ¿Y cuánto le daríamos? Ahí eso no recuerdo bien, doctor. Siendo pero una deshidratación grave, ¿cuánto sería? Porque claro, lo hemos catalogado como grave. En realidad ahí hay una discrepancia muy clara, porque si evaluamos sus signos, evidentemente tiene un signo que es muy claro, el estado de sed intensa, pero eso se da en un caso de deshidratación. Ahora, el signo del pliegue no es confiable. Recuerden ustedes, a esta edad siempre va a tener, en un estado de desnutrición, siempre va a tener un signo del pliegue muy positivo. Por lo tanto, no puedo confiar en el signo del pliegue, o sea que no puedo tomarlo en cuenta. Ahora, el estado de ojos hundidos, sí, porque inclusive la madre nos ha dicho que sí están hundidos sus ojos. O sea que ya tengo dos signos de deshidratación, pero no graves, ¿no es cierto? Y aparte de aquello, el paciente está bueno, ya hemos dicho con mucha sed y se ve que además está tal vez un poco irritable, aunque tampoco es un signo muy claro de deshidratación, es más un signo del propio desnutrido. Por lo tanto, sí tenemos dos signos de deshidratación y por lo tanto habrá que hacer una hidratación oral. No corresponde a una deshidratación grave porque no hay criterios de gravedad. ¿Verdad? El pliegue no es un criterio de gravedad, por lo tanto es una diarrea con deshidratación. Generalmente cuando consideramos esto, nuestra conducta ya inmediata es colocarle una vía oral, o sea, darle por vía oral. ¿Y qué le damos? El Resomal, evidentemente, una sal de rehidratación oral que sea de baja osmolalidad, pero que, por supuesto, tenga un mayor contenido de potasio y un menor contenido aún de sodio. Esa es su característica del Resomal. Y como vemos en la imagen, calculo a 100 ml por kilo. O sea, vale decir, le voy a dar 100 ml por kilo, pero no en 4 horas, sino en 24 horas. En las primeras 2 horas, decíamos, le damos a 5 ml por kilo cada media hora. En las primeras 2 horas, 5 ml por kilo cada media hora. Y luego, a partir de esas 2 horas, le doy 10 ml por kilo hora, supervisando permanentemente el paciente durante todo el tiempo de la rehidratación oral para ver que no hay alguna complicación. Ese es el plan de hidratación. O sea, vale decir, lo alargamos en lugar de 4 horas, como es en un niño normalmente nutrido, lo alargamos a 12 horas y lo hacemos muy fraccionado para completar los 100 ml por kilo, que es lo que se calcula permanentemente. ¿Por qué se hace el cálculo? Usted mira más o menos a 100 ml por kilo, porque se piensa que el paciente con diarrea y deshidratación tiene una deshidratación moderada, que corresponde generalmente a un 10% de pérdida de peso. Por eso se calcula a 100 ml por kilo, porque corresponde a una deshidratación moderada. ¿De acuerdo? Ahora bien, una vez que hemos completado la hidratación, probablemente ya veremos nuevamente al paciente y le podremos iniciar en forma más formal alguna fórmula de nutrición distinta, como la F75 y F100. Sin embargo, durante el proceso de hidratación, también le vamos a dar vía oral. ¿Por qué? Porque decíamos que si bien la hidratación se centra en la reposición del déficit que tiene, hemos dicho que tiene un déficit del 10% de peso, se ha deshidratado un 10%, con eso estoy cubriendo las sales en este plan de 12 horas, pero también sigue teniendo requerimientos orales durante esas horas para su requerimiento basal. Entonces tengo que seguir alimentando al niño. Eso no debemos olvidar. O sea, no para la alimentación, continúa la alimentación, además de darle las sales de rehidratación oral para rehidratarlo. Y también probable pérdida patológica significa en el menor de 2 años que debo darle 100 ml por cada deposición que presente y en el mayor de 2 años 200 ml después de cada deposición que presente el niño.
O sea que en ese sentido, en este plan de rehidratación oral, hemos tomado en cuenta 3 factores. Uno, la deshidratación, y lo hemos calculado a 100 ml por kilo porque corresponde al 10%. 2, el requerimiento basal de líquidos, y le hemos indicado para cubrir eso que siga la alimentación oral. Y tercero, hemos considerado la pérdida concurrente o patológica, vale decir las deposiciones, y para eso le he dado luego de cada deposición 100 ml. Y de esa manera ya logro cubrir todos sus requerimientos de mi paciente para deshidratación, para requerimiento basal y para pérdida patológica. Ese es el sistema. Se recomienda, insisto, de que se controle al niño permanentemente para detectar cualquier signo de buena hidratación ya o de descompensación que requiera, por supuesto, modificar la terapia que estamos haciendo. Ahí les pongo un pequeño acápite de que deben siempre considerar la administración extra de potasio y también de magnesio, les he puesto ahí la dosis porque son elementos muy deficitarios en nuestros pequeños pacientes. Este es el Resomal en su característica. Si comparamos con una sal normal, hemos dicho que tiene un menor contenido de sodio, un mayor contenido de potasio, pero agrega varios elementos más como el magnesio, el zinc, el cobre, que son, por supuesto, muy importantes y muy deficitarios en un desnutrido. Por eso es una sal diseñada específicamente para el desnutrido grave, que se interna para hidratación parenteral. ¿Alguna pregunta en hidratación oral? Doctor, una pregunta. ¿El Resomal tiene más potasio que sodio? Tiene más, sí, ¿no? Mira, aquí está el Resomal, aquí ustedes lo tienen, el sodio tiene 145, un poquito más, pero el potasio tiene 40, mucho más de lo que tiene una sal normal. Una sal normal tiene de sodio 75, ¿no es cierto? Aquí 45, mucho menos, pero el potasio tiene 20 normalmente una sal y esta tiene 40. O sea, en resumen, tiene mucho más potasio que la sal normal y, por supuesto, mucho menos, mejor dicho, de sodio que una sal normal, que es 75. Pero en esta misma sal hay más sodio que potasio. Son 45 miliequivalentes de sodio y 40 de potasio. Eso hace que no tenga muy alta osmolalidad. Tiene una osmolalidad total de 300 la sal, porque obviamente no solo han puesto eso, sino le han puesto citrato, magnesio, zinc, etcétera, etcétera, que ayudan, que aumentan la cantidad de osmolalidad que tiene esta solución. ¿Alguna duda más? De nada. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces ahora pasamos a lo que es la hidratación oral, ¿vale? Parenteral, mejor dicho. ¿Para quiénes hemos dicho que está reservada la hidratación parenteral en el desnutrido? Para aquellos pacientes que están, no tienen, han perdido la conciencia prácticamente o están letárgicos. Claro, que están deshidratados graves con alteraciones en su estado de conciencia, entonces evidentemente ahí la vía parenteral es recomendable. Ahora bien, sabemos que en la vía parenteral hay algunos requisitos importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un niño sano, o sea, me refiero nutricionalmente sano, o sea, un niño bien nutrido, cuando hacemos un plan de rehidratación parenteral, Sol Mariana, Sol Mariana Tango, ¿cuánto de líquido le da y qué líquido? Sol Mariana. Está presente, ¿verdad, Sol Mariana? No está Sol Mariana Tango. Perdón, pensé que me había contestado la lista. Bien. Entonces, a ver, preguntémonos a alguien más. Sergio David Vargas, ¿está? Sí, doctor. Sergio David. Buenas tardes. Le escucho, Sergio. ¿Qué hace normalmente en un niño que está bien, que está nutricionalmente sano, pero que está con deshidratación grave normalmente? ¿Se le aplica expansores plasmáticos, tal vez, doctor? ¿Ya? ¿Alguna solución que pueda ponerle? Solución glucosada, 10%. Ya, pero esa no le va a aumentar el volumen intravascular. Tendrá que buscar una solución osmolar adecuada, ¿no? Para el espacio intravascular. Normalmente lo que hacemos uso, y esto recuerden, chicos, los que hicieron ya la práctica lo han avanzado, se utiliza el Ringer lactato.
a una dosis de 50 ml por kilo en la primera hora, 25 kilo en la segunda hora y 25 ml por kilo en la tercera hora. Recuerden que eso hemos llevado, eso es lo que normalmente se hace en una hidratación de tipo parenteral, en carga rápida. Evidentemente en nuestros pacientes no podemos hacerlo porque representa un volumen excesivamente alto de líquido para un niño que se encuentra en un precario estado de equilibrio. Por lo tanto, se recomienda en este tipo de pacientes, y ahí se los he puesto en la imagen, dar solamente una solución que sea de 15 ml por kilo hora. Fíjense, estamos bajando de 50 ml por kilo en el niño que está nutricionalmente bien a 15 ml por kilo hora en un niño que esté desnutrido. Por lo tanto, es un cambio muy dramático. Ahora bien, lo primero que se hace en el paciente deshidratado grave, en estado de shock, en estado de letargia, es tratar de corregir los niveles de glucosa en sangre. Y para eso indico solución glucosada al 10% a 5 ml por kilo. Pero como explicábamos antes, si yo le pongo una solución glucosada al 10%, 5 ml por kilo, lo voy a llevar a un estado hiperinsulínico. Y si no sigo dando glucosa, pues el paciente va a entrar en una hipoglicemia de rebote mucho más severa, porque tiene niveles de insulina alto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Mezclar solución Ringer lactato con solución glucosada al 5%, no al 10%, al 5%. Eso es lo que hago después de ese bolo, de ese volumen que le he dado de solución glucosada al 10% a 5 ml por kilo. Mezclo al 50% cada una, solución Ringer y solución glucosada al 5%. Y calculo el volumen total a 100 ml por kilo. Vayamos a ver un tratamiento de un paciente que entra en shock. Es un niño de 10 kilos, desnutrido grave. Está muy mal este niño. Tiene 10 kilos. ¿Qué haría Jessica con el paciente de entrada? Es un desnutrido grave, en shock, letárgico. Jessica, ¿qué hace? Ringer lactato, ¿Ya? 15 ml por kilo. Ya. Recuerden, Jessica y chicos, para todos, presten atención. Les acabo de decir lo que Jessica ha hecho, lo que no debe hacer. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? A ver, alguien que me conteste. Tienes que colocar la solución glucosada al 10% en Ya, 5 ml es kilogramo. lo que acabamos de decir, chicos. Lo primero que hacemos, Jessica, es poner suero glucosado al 10%, 5 ml por kilo. Presten un ratito atención. Yo sé que seguro tienen muchas otras cosas que hacer, pero si están a clases, chicos, es para prestar atención, no es para, es para ustedes una pérdida de tiempo el entrar a una clase y no participar y no hacer nada, porque obviamente, ¿para qué están en la clase, no? O sea, si no atienden y por supuesto no participan, ¿para qué están en la clase? No entiendo para qué han venido. Entonces, es muy importante participar. Primero calcula, si este niño pesa 10 kilos, le pongo 50 ml en bolo de solución glucosada al 10%, un gran volumen, por supuesto, por vía endovenosa. Luego de eso, Graciela, ¿qué hace? Perdón, Graciela. Tenía que mezclarlo con la solución Ringer lactato. Ya, ¿cómo mezcla? ¿Qué hace? ¿Qué mezcla? ¿Y qué volúmenes? Tenía que sacar 15 ml según kilo peso. Pero ya le he dicho cuánto pesa 10 kilos. ¿Cuánto? A ver, Jessica lo está pensando. Noelia, ¿cuánto calcula? No está Noelia. Noelia Salgueiro me dijo que estaba. Aquí, doctor. Aquí, doctor. ¿Cómo es Estoy Noelia? calculando. Un ratito. Ya, El segundo bolo tendremos que poner 50 ml de solución glucosada y 50 ml de solución Ringer.
Entonces ¿Cómo así? sería ¿Por qué 50 de solución fisiológica y 50 del Ringer? ¿Por qué? ¿De dónde sacó ese? solución glucosada, le decía, Por eso. ¿Por qué porque si es 50? que le ponemos solamente la solución glucosada al paciente va a estar hiperinsulínico. Entonces tenemos que compensar esta pérdida con solución Ringer. A ver, que quede claro, o sea, el primer cálculo es a 5 ml por kilo de solución glucosada, ya al 10%. Esa es una carga alta de glucosa que le está poniendo. Imagínense este niño que pesa 10 kilos, le están poniendo 50 ml en bolo de suelo glucosado. O sea, de hecho, su nivel de glucosa ha llegado al tope y ahí ha hecho un estado hiperinsulínico, ¿no es cierto?, para incorporar la glucosa a la célula. Pero luego no le puedo dejar sin glucosa. Por eso les decía que calculan los líquidos totales a 15 ml por kilo. O sea, 10 por 15 igual 150. Y el 50% de esos 150 le ponen en solución Ringer, lactato, y el otro 50% de solución glucosada al 5%. O sea, 75 ml de Ringer lactato y 75 ml de solución glucosada al 5%. Esa es la solución que van a poner. Ya no es nada, digamos, del otro mundo, no es nada complicado. Es algo muy fácil de entender. ¿Qué dicen? A ver, Eunice, ¿entendido? Eunice. Doctor, por favor, ¿podría volver a repetir? Ya, volvemos a repetir con otro paciente. Este niño tiene en realidad un peso de 15 kilos. Está con 15 kilos, es más grande. Para que sea un desnutrido grave, seguro este ya tiene 5 años. 15 kilos ya es un peso normal para un niño de 3 años, pero claro, debe tener 5, por eso está desnutrido. Bien, ¿cuánto le ponemos, Cristian, de entrada? Cristian Jesús, de entrada, lo primero que haría, ¿cuánto le pone? ¿Y qué? El suero glucosado, doctor, ¿cuánto pesa, doctor? ¿15 kilos, dijo? 15 kilos, sí, 15 kilos. A ver, multiplico. Algo que siempre les recomiendo a todos en la práctica es un elemento importante. O sea, vean si su razonamiento les permite no utilizar el instrumento, la calculadora, porque si no, todo el tiempo se acostumbran a calcular todo y tardan más calculando. O sea, a ver, 15 por 5, ¿cuánto será? Si fuera por 10, sería 150, pero si es por 5 ml es la mitad, pues 75. O sea, no necesita multiplicar nada. Directamente decir, doy solución glucosada al 10%, 75 ml, ¿no es cierto, Cristian? Así le sale, ¿no? Sí. Eso. O sea, traten de hacerlo ustedes mismos. No es por molestarles, chicos, sino porque aprendan un poquito a tratar de razonar, o sea, buscar caminos en su razonamiento. La medicina es muy lógica. Entonces, tienen que tratar de tener un razonamiento lógico para poder ejercer la profesión. Es muy importante. Entonces, no se olviden. Ese es el criterio que deben tener. Tratar de hacerlo fácilmente. O sea que, en resumen, en este paciente le doy 75 ml de solución glucosada al 10% en bolo. Y luego, ¿qué haríamos? A ver, voy a preguntarle a alguien que no haya participado. ¿Dónde está? Luis Vargas, que está presente. Sí, doctor. Luis, Luego le colocaría el Ringer lactato más la solución glucosada al 5% y aquí lo multiplicaría por 15, entonces sería 225 y sería 50-50, que sería 112.5 y 112.5. Perfecto, está excelente. O sea, la mitad de suero glucosado al 5%, no al 10, al 5, y la otra mitad le ha puesto de Ringer lactato, igual, 125 Ringer lactato. Esa es la solución que va a elegir. Y de esa manera, obviamente, logra una buena reposición a nuestro paciente. Ya una vez que ha superado este estado, nuestra conducta, por supuesto, será mucho más clara. Y ya vuelvo a la vía oral e intento darle, obviamente, ya, como dice aquí, si mejora,
nuevamente el plan de hidratación, porque esto no es hidratación, esto simplemente es sacarlo al niño del shock hipovolémico, ¿no es cierto? Entonces trato nuevamente de hidratarle dando, como hemos dicho, cada hora 10 ml por kilo. O sea, sigue su plan B, o sea, se va al plan de hidratación de 12 horas. O sea, esto que hemos hecho, y que quede claro, no es para hidratarlo, no es un tratamiento para hidratarlo, es un tratamiento para sacarle del shock hipovolémico. Salido del shock hipovolémico, recién lo voy a hidratar. Piensen ustedes, si pensamos que esta solución le hidrata, estamos equivocados, porque ahorita estamos poniendo solamente 225 ml. ¿Y cuánto requeriría para hidratarle? Si calculamos a 100 ml por kilo, necesita 1500. Y eso le he puesto 225, o sea, no le he puesto ni un quinto, menos de un quinto de lo que realmente se necesita para hidratar. O sea, solo he procurado corregir la hipovolemia. Y una vez que he corregido la hipovolemia y he sacado al niño del shock, porque ya empieza a estar más irritable, entonces dirá, ahora ya lo puedo hidratar por vía oral, dándole ese mismo volumen de los 10 ml cada hora, ¿no es cierto? Como obviamente ya se ha puesto algo de líquido, solamente se recomienda que el plan de rehidratación sea máximo de 10 horas. Porque se supone que ya ha entrado algo, ¿no es cierto? Ya ha entrado un 4%, sí, un 5% entrado. Entonces ya sería solamente 10 horas de hidratación oral. Ahora, usted mira, doctor, y si no hay forma, vale decir, el paciente no mejora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué conducta seguiría? ¿Cuál creen que puedan hacer? Probablemente pensar en darle solo líquidos de mantenimiento, ¿no? Porque el niño ya tiene algún otro problema, ya no puede estar en estado de shock, probablemente el niño esté con una falla multiorgánica y obviamente lo que debo hacer es líquido de mantenimiento. El líquido de mantenimiento se calcula de varias formas. Yo les había explicado que el mantenimiento se calcula indicando requerimientos basales, pérdidas concurrentes y grado de deshidratación si está deshidratado. Ya está, eso es lo que se hace. Se supone que aquí no está deshidratado porque tal vez ya hemos hecho una hidratación parcial, pero sí todavía tiene un buen porcentaje de deshidratación. Por lo tanto, le debo calcular todo ese criterio de líquidos. El esquema les dice que vamos a poner sangre porque probablemente esté anémico. Y sí, si tiene una anemia debe pasarle sangre. Ahora, si no está anémico, probablemente no nos sirva tampoco pasarle sangre. Y haré solamente ese cálculo hídrico que les comentaba. ¿De acuerdo? La transfusión sanguínea la vamos a ver enseguida porque es importante también. Son niños que presentan anemias muy frecuentemente y lo veremos enseguida. Y hemos hablado de los signos de deshidratación y desde luego pasamos luego de aquella fase crítica en la unidad de emergencia a un manejo nutricional del pequeño, que ya es algo distinto. Tal vez antes de la nutrición y según les mostraba, en la emergencia hacemos a veces un tratamiento también antibioterápico empírico. Generalmente estos pacientes se refieren con desnutrición grave del primer nivel al segundo nivel, ¿con qué antibiótico? ¿Cuál sería el antibiótico que se refiere? Con la ceftriaxona. La ceftriaxona, comentábamos que sí. Ahora, si tenemos a nuestro paciente, Cristian Jesús, con una deshidratación, está en estado de shock, usted lo está mandando a un tercer nivel de atención en desnutrido grave, ¿cuánto le daría si pesaba 15 kilos? ¿Cuánto le va a dar de ceftriaxona? No me acuerdo la dosis, doctor. Ya, está bien, fíjense que se calcula a 50 ml por kilo. 50 no ml, miligramos por kilo. 50 miligramos por kilo. O sea, este niño, por ejemplo, tendría que recibir 750 miligramos por vía endovenosa o intramuscular. También se puede poner intramuscular, como también endovenosa, por supuesto. Entonces, esa sería nuestro criterio de referencia. En el tercer nivel, ¿qué se utiliza si no tenemos todavía cultivos? Porque póngase, me acaba de llegar el niño, hasta que lo cultiven se pasan muchos días. Entonces, ¿qué le inicia? Generalmente dependiendo del cuadro. Por ejemplo, si el problema es un problema respiratorio dominante, el niño ha ingresado con una sepsis por neumonía, yo desde luego
está muy bien la ceftriaxona, puedo continuar, pero debo agregar uno para los gram positivos. Podría ser, por ejemplo, una ampicilina más ceftriaxona. O usted mira, doctor, una penicilina sódica más ceftriaxona. Puede ser un buen esquema. Y es más pequeño, inclusive para cubrir más específicamente a la Escherichia coli, un niño de pocos meses, generalmente es ampicilina y gentamicina. El metronidazol, como ven ustedes ahí, está guardado para niños en los que se sospeche que existen algún anaerobio, ¿no? Es muy frecuente también en los desnutridos con estados de infecciones gastrointestinales o sistémicas. ¿Cuáles son estas dosis? Y hemos hablado, la ceftriaxona a 50 miligramos por kilogramo de peso día, y si van a usar vía parenteral y en forma continua es cada 24 horas. Es una administración diaria. La gentamicina se da una dosis de 7.5 miligramos por kilogramo de peso día, también en una sola dosis diaria. La ampicilina se da una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso dosis cada 8 horas. O sea, en resumen, estaríamos hablando, si calculo kilo día, a 150 miligramos por kilogramo de peso día. El cotrimoxazol, o sea, vale decir las sulfas, se utilizan una dosis de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones. Y el metronidazol se utiliza una dosis de 30 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado cada 8 horas. Espero que lo recuerden, ¿verdad? Y hemos hablado de cada uno de ellos. ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya podido anotar, algo que no haya podido ver? Está todo claro, ¿verdad? Bien, a ver, Ivanet Yankee, ¿está presente, Ivanet? Sí, doctor. Dígame, este niño pesa 10 kilos, ¿cuánto le va a poner de metronidazol y cada cuánto? 30 gramos por kilo. ¿Cuánto, doctor? Dijo que pesaba. Pesa 10 kilos. Tendremos que darlo 30 gramos por día. Eso, chicos, si es que no lo recuerdan, o sea, si no lo han oído bien, pregunten. Pues, ¿qué van a hacer después? ¿Cómo van a hacer cuando tengan el paciente? ¿Van a agarrar el libro, buscarlo desesperadamente? ¿Qué hago? ¿Dónde está? Pues les decía, tienen que anotarlo, o sea, denle la importancia necesaria, porque creen ustedes que no van a ver un niño. No, seguro que van a ver. ¿Cómo no van a ver un niño? Van a ver desnutridos. De aquí a unos meses en el hospital lo van a ver todos los días. Y entonces, ¿qué van a estar preguntando? ¿Cuánto le doy estito? ¿Cómo le hago estito? Pues van a decir, pero ya han avanzado esto, chicos, ya han pasado, no han hecho pregrado, les van a decir. Han salido del colegio directo aquí al internado. No pues, entonces tienen que prestar atención. Metronidazol se calcula a 30 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones, o sea, cada 12 horas. Ese es el metronidazol. La gentamicina a 7.5 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones. La ampicilina a 150 miligramos por kilogramo de peso día, entre 3, o sea, cada 8 horas, dividido entre 3, cada 8 horas. Después, otro medicamento, la ceftriaxona, 50 miligramos por kilogramo de peso dosis cada 24 horas. Ese es el criterio de dosificación de estos medicamentos. Usted mira, doctor, la gentamicina, ¿puedo ponerle cada 24 horas? Sí, se puede. Ahí calcularía 7.5 miligramos por kilogramo de peso dosis, cada 24. La mayor parte de los hospitales, la norma de manejo del desnutrido le dice que es cada 24 horas. Así lo pueden utilizar, 7.5 cada 24 horas. ¿De acuerdo? Si digamos, mi paciente tiene 7 kilos, ¿cuánto le va a dar de gentamicina, Ana Beatriz Mogro? Ana Beatriz. ¿No está ya Ana Beatriz? Doctor, serían 112 miligramos. ¿Qué ha calculado? A ver, dígame, ¿qué ha multiplicado? Gentamicina 7.5 por 15 kilogramos. Ya, de acuerdo, por 15 le ha salido muy bien, está muy bien, es correcto. Ahora, Ever Ortiz, usted tiene un paciente con 10 kilos y quiere ponerle el metronidazol. ¿Cada cuánto le pone y cuánto?
¿No está, Ever? ¿Ever Ortiz está? No está Ever. Yo le había puesto como presente, pero me he equivocado. A ver, Valeria Peñafiel, ¿cuánto le calcula 10 kilos el metronidazol? ¿Por dosis cuánto? Sería en total 300, pero como es fraccionado en 2 dosis, entonces sería 150. Ya, correcto, 150 miligramos cada 12 horas por vía endovenosa. La ampicilina, le pregunto a Janina Quispe. ¿Janina está presente? ¿Janina? ¿No está Janina? No está presente. Yo pensé que estaba presente, pero me equivoqué. Giselle Rocha, ¿está presente? Giselle Sí, Rocha. doctor. Giselle, ¿cuánto le pone? Es un paciente que pesa 10 kilos. ¿Cuánto le pone? Ampicilina, le decía. ¿Cada cuánto y cuánto? 10 kilitos. Giselle, Creo que son 1500, doctor. ¿cuánto le da por eso? O sea, acuérdese, hemos dicho que es 150 miligramos por kilo día fraccionado en 3 dosis. Es lo mismo que decir 50 miligramos por dosis. O sea, sería 10 por 50, 500. 500 miligramos cada 8 horas. ¿Te da cuenta, Giselle? Sí, doctor. Sí, ¿no ve? Esa es la forma. Tienen que acostumbrarse a hacer los cálculos, chicos. Si no, claro, se van a ir perdiendo, no van a poder llegar a conclusiones. Bien, entonces esa es la forma de calcular para nuestros pacientes la antibioterapia. Hay algunas cosas que también debemos hacer, por ejemplo, el manejo nutricional de estos niños. Recordemos que para lograr una buena ganancia de peso, el niño tendría que tener, por ejemplo, si es un lactante, una carga calórica de más de 100 calorías por kilo, más de 100. Es más, en el primer año de vida hasta 130, 120 calorías por kilo. Pero obviamente un niño no puede llegar de golpe a ese requerimiento. Entonces hay que considerar siempre que al iniciar la terapia nutricional hay que plantearnos 2 fases. Una fase lenta, donde el aporte calórico no tiene que ser muy alto, tiene que ser más bien un poco bajito. ¿Para qué? Para que el niño logre tolerancia y vaya poco a poco subiendo. Y luego una fase de recuperación, como ven ustedes aquí, donde el objetivo obviamente será ya que engorde mucho más. Y nuestro requerimiento calórico más allá inclusive del requerimiento calórico normal. Les decía, un requerimiento de un lactante sería más o menos unas 120, 130 calorías por kilo, hasta 150 calorías por kilo. Pero fíjense, en fase de recuperación procura dar hasta 220 calorías por kilo. O sea, realmente una carga calórica muy alta para que logre una rápida recuperación nutricional. Pero eso nunca en la fase de estabilización. En la fase de estabilización empezamos de a poquito. Ojalá 80, 90, 100 calorías los primeros días, tratando un poquito de que realmente este niño vaya recuperando. ¿Cómo poder dar semejante carga calórica, me dirá usted? Generalmente utilizamos la fórmula F75 más la dieta. La fórmula F75, ¿qué significa? Es una fórmula láctea. Quiere decir que entrega 75 calorías cada 100 ml. Esa es la fórmula F75. Entonces empezamos con esta, solo que tiene el pero que no tiene mucha proteína. Entonces no le estamos dando mucha proteína. En relación a la leche materna, ¿cómo está esta fórmula F75 en carga calórica? ¿Cómo está? Está aumentada. Está aumentada. La leche materna, ¿cuánto tendrá, Valeria? Que yo recuerdo era 50, ¿verdad, doctor? No, es ¿cuánto? Es masito. ¿Cuánto será? ¿Alguien recuerda? 65. ¿Cuánto? 65. Ya 65 a 69 calorías, digamos, en una leche muy madura, pero no llega a las 75 que tiene esta leche. O sea, es mucho más calórica inclusive que la leche materna, aunque la cantidad de proteínas, si se fijan ustedes, es la misma que una leche materna.
de 0.91, que es la leche materna, gramos por cada 100 ml. Esta le entrega 0.9. Es como una leche materna, más o menos. Pero, obviamente, tiene agregado hierro, vitamina A, tiene zinc, tiene muy buenas dosis también de estos productos. Ahora, ya en la fase de recuperación, esta leche no nos serviría, porque no es muy calórica. Entonces, se procura utilizar fórmula 100, o sea, F100. ¿Qué significa F100? Que esta fórmula ya tiene 100 calorías cada 100 ml. O sea, 1 gramo cada 100 ml de altísima carga calórica, ¿no? Mucho más de la leche materna. Entonces, así, claro, puede llegar a estas 220 calorías por kilo, ¿de acuerdo? Procurando recordar que su capacidad gástrica no es muy amplia, será más o menos entre 15 a 20 ml por kilo. Digamos, yo tengo un niño de 10 kilos, no le voy a ofrecer, póngase 400 ml, porque va a vomitar, ¿no es cierto? Si calculo, si pesa 10 kilos y calculo a 20, le podré llegar a dar hasta 200. Usted me da, doctor, pero y si necesita más, pues lo fracciona. Le da cada 2 horas o cada 3 horas un aporte adecuado, de esa manera logre una mejor tolerancia oral. Y nuestro objetivo es que logre una ganancia de peso de más de 10 gramos por kilogramo día. Por ejemplo, hoy pesó 10-100. ¿Cuándo en fase de recuperación? ¿Cuánto espero que idealmente el niño pese mañana? Hoy ha pesado 10-100. ¿Cuánto pesa 10 kilos? ¿Cuánto espero que llegue mañana? 110. No, pesó 10-100 y ahora, bueno, pesa 10 kilos. Quiero al día siguiente que llegue a ¿cuánto? 10 por kilo, 100, ¿no ve? O más, 10-110, 10-120, una cosa así. Eso tiene que subir. ¿Y qué pasa si le sube 40 gramos? Me dirá usted. Quiere decir que está logrando una ganancia muy baja. Y eso es preocupante, ¿no es cierto? O sea, ya este niño necesita más aporte calórico porque no está logrando la recuperación que yo me he planteado. Debería ser insuficiente a menos de 5 gramos por kilo y moderada entre 5 a 10. Nuestro objetivo es llegar a un incremento de peso de más de 10 gramos por kilogramo de peso día. Eso es lo que debo procurar, es lo que debo siempre controlar. Estas son las fórmulas lácteas que les hablaba y la transfusión que también es importante recordar que poner. ¿A partir de cuándo transfundimos? Cuando tiene una hemoglobina menor a 4 o presenta signos de que, digamos, está de 4 a 6, pero el paciente tiene dificultad respiratoria, está muy taquicárdico. Entonces diré, no, el niño está inestable, le debo transfundir porque evidentemente está presentando manifestaciones clínicas. Aunque no tenga 4, aunque tenga 5 miligramos por decilitro o 6, obviamente se debería transfundir. ¿Ya? Se da la solución a administrar sangre entera y si no puede tolerar esa sobrecarga de volumen, se procura dar paquetes globulares. Ahí tienen las dosis de los mismos. Nada más, espero que les haya servido la clase. Mañana ya nos va a tocar, no mañana, sino pasado mañana otro tema, el día viernes, que habla sobre lo que es el paciente con obesidad, el extremo de esto que estamos hablando ahora, el otro extremo, el paciente obeso. Entonces espero que repasen un poquito más este tema y vamos a empezar la clase con un caso clínico sobre desnutrición y luego entraremos ya de lleno en el tema de obesidad. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. La fase de recuperación, la fase lenta para el manejo nutricional, más o menos, ¿hasta cuánto tiempo tendríamos que hacer esto? ¿Cuánto tenemos para la primera fase? Me dice Valeria. O sea, estamos hablando de una fase que requiere, por supuesto, un aporte más lento, 1 semana. La fase de estabilización no debería durar más de 1 semana, Valeria. Ese es el tiempo. Está bien, doctor. ¿Y la otra? Que se estabilice, tenemos un tiempo de 1 semana. Y la fase de recuperación e internado generalmente es 1 mes. Pero es muy variable, Valeria, no le puedo decir ahí un tiempo. ¿Por qué? Porque a veces está yendo muy bien y retrocede, empieza otra vez a bajar y no logro esa recuperación ideal, ¿no? Por lo menos tienen que asegurarse de que estés recuperando eso deseado, que son 10 gramos por kilogramo de peso día, por lo menos unos 10 días que estés recuperando así. Cuando ha hecho en forma constante más de 10 gramos kilo día, entonces diré, está apto para irse, porque ya está demostrando
que puede mantenerse con ese aporte. Entonces, doctor, por ejemplo, si estaríamos en la fase lenta y en el segundo día se nos presenta la hemoglobina con complicaciones clínicas, directamente pasamos a transfundir Se le pasa sangre. a transfundir. En cualquier momento puede transfundir al paciente. Puede haber llegado a emergencia y usted ya lo vio muy pálido y le pide un hematocrito y una hemoglobina y está por debajo de 4, está en 3, digamos, inmediatamente sangre entera debe ponerle. Usted mira, doctor, ¿y por qué no paquetes globulares? Porque generalmente el niño desnutrido requiere todo. O sea, no solo requiere glóbulos rojos, sino también requiere plasma. Por eso se elige la sangre entera. No se olviden, a 10 ml por kilo. Y la carga es lenta, 3 horas se pasa esa sangrecita. ¿Alguna pregunta? Está bien, doctor. Gracias. De nada. ¿Tienen alguna duda más, chicos? Doctor, en este caso, en el de poner la sangre entera a los paquetes globulares, tengo entendido de que por cada 250 gramos de los paquetes globulares sube apenas 1 gramo decilitro de la hemoglobina. Sí. Entonces, calculándole a lo que usted nos dice de 5 ml, tardaríamos casi en tres de estos, no, en 3, para completar el paquete 3 veces ponerle prácticamente estas dosis y para que recién suba 1 gramo de hemoglobina. Sí, recuerde que todo es muy dependiente del volumen de sangre. O sea, un adulto más o menos, ¿cuánto tiene de sangre? ¿Cuánto calcula usted? Unos 4.5 a 5 litros. Litros, ¿no ve? ¿Y cuánto cree que tiene un niño de 6 kilitos? Unos 2 litros. No, tiene menos. ¿Sabe cuánto tiene de sangre total, entera? Hace toda su sangre así exprimiéndolo, tiene máximo 500. Sí, ese es su volumen de sangre. O sea, 500 ml es toda su sangre. Si usted le está poniendo, póngase a 10 ml por kilo, está poniendo 1/5 de su sangre. O sea, le está poniendo un gran volumen sanguíneo. Está poniendo harto. O sea, lo que pasa es, entiendo su postura, porque claro, en el adulto siempre pensamos que es un volumen promedio, siempre, todos, casi por igual, ¿no ve? Pero los niños son muy variables. O sea, requieren un recién nacido, por ejemplo, todo volumen de sangre es 240, toda su sangrecita. Imagínense, si le pone 50 nomás, ya le está poniendo un gran volumen de sangre, está subiendo su hematocrito altísimo. Generalmente cuando hacemos transfusiones, en cada transfusión llega a subir 3 a 4 puntos. Luis, o sea, digamos, usted empezó con 4, termina su transfusión y el niño ya está con 7, 8. O sea, ya ha salido del criterio de transfusión, inclusive. Es muy común que con una transfusión ya tenga suficiente el niño. Está bien, doctor. Entonces variarían esto del tema de la hemoglobina y del hematocrito, de cómo sube un adulto y cómo sube un niño. Claro, es muy variable. Porque y la diferencia, ¿dónde está? En que el volumen de sangre de un adulto es siempre estática, ¿no ves? Estable. Pero del niño es muy variable en dependencia de su peso y de su edad. Sí, varía mucho. Está bien, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? ¿Tienen alguna pregunta más? No, bueno, me alegra haber compartido con ustedes la clase. Es una clase muy importante, muy interesante, y los espero para el día viernes con el tema de obesidad. Un ejemplo